Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor le bendiga. Todos me conocen como Martín, pero mi primer nombre es Fernando Martín. Toda la vida me llamo Martín, toda la vida, pero síganme llamando Martín. Y bueno, para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios en este día tan especial, que es un día en que los hijos de Dios celebramos la cena del Señor. Me gustaría que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios, Evangelio de Lucas, capítulo 17. Ahí yo me equivoqué hoy, cuando publiqué puse 19, pero es 17. Capítulo 17, versículo del 11 al 19. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo del 11 hasta el versículo 19. Este milagro solamente es relatado en el Evangelio de Lucas. Mateo, Marcos y Juan no lo relata, solamente lo relata Lucas. Dice el versículo 11 de la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo le puse como título a este pasaje: un corazón agradecido. Dice el versículo 12: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Quiero que prestemos atención, vamos a considerar un poco qué era la lepra. Los 10 leprosos eran hombres contaminados a quienes se les obligaba a vivir en las afueras. Por eso dice que desde lejos le dijeron a Jesús, le gritaron. Dice Levítico capítulo 13, versículo 46: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Muchas gracias. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Fíjense esas leyes que Dios le dio a Moisés, pero acá ya pasó el tiempo y todavía seguían la enfermedad de lepra. Y ahora no estaba en un campamento, sino que estaba en una aldea. Y la persona que tenía esa enfermedad tenía que estar alejada de la sociedad. Estos 10 hombres tenían la misma necesidad y el mismo problema. Los judíos, sabemos, y los samaritanos normalmente no vivirían juntos. Pero ¿qué importa la descendencia cuando uno está experimentando la muerte en vida? Estos hombres tenían una vida miserable. Habían sido totalmente abandonados por la sociedad. Eran deambulantes desamparados, obligados a vivir en un campamento aislado fuera del pueblo. Por la ley se les pedía a los leprosos quedarse por lo menos a 100 metros de toda la gente. Cuando la gente caminaba cerca de ellos, tenían que gritar con fuerza: inmundo, inmundo. Dice Levítico capítulo 13, versículo 45: y el leproso, en quien hubiera llagas, llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta y embozado, quiere decir cubierto hasta acá con una tela, nada más se tenía que ver los ojos. Pregonará, gritará: inmundo, inmundo. ¿Por qué ellos tenían que gritar inmundo, inmundo? Para alertar a las personas de su presencia. Fíjense en la situación de estos hombres. Cuando la enfermedad llegaba a sus vidas, la lepra, ellos tenían que estar a más de 100 metros
Y cuando veían que alguien se acercaba, tenían que decir, inmundo, inmundo, yo soy inmundo, no se acerquen a mí, se pueden contaminar, se pueden contagiar, no se acerquen a mí. Y tenían que ir caminando y alejados de la sociedad para alertar la presencia de las personas de que ellos estaban contaminados. Era una situación de estos hombres tan triste y despreciable que los leprosos tenían que vivir en el anonimato, en un lugar allí olvidado de la sociedad. Dependiendo de cuánto tiempo estos hombres habían sido leprosos, algunos habían perdido dedo de las manos, dedo de los pies, oreja, diente, brazos y nariz. La lepra es una enfermedad que va comiendo la carne hasta que se va pudriendo, es como una tipo gangrena. Y en ese tiempo no había una medicina para esa enfermedad. La persona tenía que esperar morir. Y de a poquito, imagínense las personas allí perdiendo los dedos de las manos, de los pies, se le caía la nariz, las orejas, los brazos. Terrible la enfermedad que tenían que padecer la persona aquella que era leprosa. Su carne estaba cruda y podrida. El hedor era insoportable. Los campamentos que estaban leprosos sentían el olor podrido. Eran personas que estaban rodeadas, entre ellos de leprosos, que estaba la carne cruda y se estaban pudriendo en vida. Muy triste condición de estas personas. Tenían que vivir fuera de la civilización y confinados a un campo de leproso. Por causa de la terrible lepra, se envolvían con lienzo y sudario de telas blandas para cubrir su piel infectada y podrida. Daban la apariencia de momias andantes. Imagínense en esas personas. Pero lo que atormentaba a estos desechados la mayor parte del tiempo era el recuerdo persistente de sus seres queridos que tenían que dejar atrás cuando el sacerdote los pronunciaban leprosos. Estos hombres, escuche bien, estos hombres perdieron a sus esposas, sus adorables hijos que una vez jugaban con ellos. Terrible, ¿eh? Estaban allí en ese campamento y lo que más atormentaba a estas personas era que cuando el sacerdote decía que estaba contaminado y que era leproso, tenía que dejar a su familia. Nunca más iba a ver a su esposa, nunca más iba a volver a ver a sus hijos. Y en su mente estos hombres que tenían familia, recordaban ese tiempo que jugaban con sus hijos, que nunca más lo van a poder hacer. Nunca más ellos iban a poder tener esa relación con sus familiares. Muchos de los leprosos perdieron casas, carreras, el respeto y toda esperanza de ser útil. Algunos de ellos probablemente habían sido judíos fieles, arraigados a la tradición de la iglesia, pero ahora estaban acampando fuera del pueblo anónimo, llevando una existencia desoladora, solitaria y de vergüenza indecible. ¡Wow! ¿Qué condición tenía estas personas? ¿Cómo era la gente en aquel tiempo cuando tenía la lepra? Pero ¿qué sucedió? Dice versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Primera actitud que tuvieron estos 10 leprosos clamaron a Jesús por misericordia. Este clamor era un ruego común que clamaban las personas que deseaban recibir sanidad en su cuerpo. Uno de los ejemplos en Mateo capítulo 9, versículo 27, cuando Jesús sana a 2 ciegos, dice: pasando Jesús allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia. La misma palabra que los leprosos clamaron, estos ciegos clamaron: ten misericordia de nosotros, hijo de David. También Mateo capítulo 15, versículo 22, la historia de la mujer cananea o sirofenicia, dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La palabra misericordia se divide en 2 partes.
miseria, inmundicia, podredumbre, cordia, corazón. Decía, que el corazón tuyo, Jesús, tenga compasión de mi miseria. Y estos 10 leprosos clamaron a Jesús por misericordia. De alguna manera, ellos supieron de Jesús y los milagros que realizaba. Quizás algunos de los leprosos que antes había sanado dieron testimonio a estos 10 leprosos y ellos salieron al encuentro de Jesús con determinación. Cerca del camino clamaron a Jesús por un milagro. Pero estos hombres tenían esperanza porque Jesús estaba allí y ellos clamaron pidiendo misericordia. La palabra que traduce maestro, que dice aquí, alzaron su voz diciendo Jesús maestro, es la misma que usó Pedro en Lucas capítulo 5, versículo 5, que dice, este relato es de la pesca milagrosa, y Jesús le dice a Pedro, tira la red de este costado, y dice Pedro, maestro, ahí está la palabra, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando tiraron la red sacaron cantidad de peces. La palabra maestro quiere decir comandante en jefe. Los leprosos sabían que Jesús tenía el mando total, incluso de la enfermedad y la muerte, y confiaban en que Él les ayudaría. Primera actitud de estos hombres leprosos, clamaron a Jesús por misericordia. Segunda actitud, lo encontramos en el versículo 14. Cuando Él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Segunda actitud de estos leprosos, confiaron en Jesús. Y con gran compasión Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Si notamos algo, queridos hermanos y amigos, Jesús no dio una palabra sean sanos, sino que la expresión vayan y muéstrense a los sacerdotes en sí mismo es un acto de fe, porque todavía no habían sido curados. ¿Entienden? Jesús le dice, Jesús siquiera puede decirle, su fe le ha curado, váyanse. No dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Pero todavía no estaban sanos, estaban enfermos. Ellos tenían que obedecer. Podemos imaginar, queridos hermanos y queridos amigos, lo que estos leprosos deben haber pensado. Regresar al sacerdote. Pero Él fue quien nos examinó y declaró inmundo. Él nos corrió del pueblo, nos alejó de nuestra familia y nos mandó al aislamiento. Volver al sacerdote. ¿Cómo volver a Él en el templo? Ellos recibieron una palabra desafiante. Vayan al templo y al sacerdote. Pero en ese momento ellos seguían enfermos. Era un momento de rechazar la palabra o cumplirla, ir al templo con el riesgo de ser apedreados por violar la restricción dada a un leproso. Wow. Jesús dice, vayan al templo y preséntense al sacerdote. Al sacerdote, si él no declaró inmundo. Y ellos sabían que si se acercaban podían ser apedreados porque estaban irrumpiendo la ley que tenía que estar más de 100 metros de la gente y del templo más todavía. Escuche bien, cuando ellos empezaron a obedecer, fueron sanados completamente, porque su obediencia fue evidencia de su fe. Lo repito, cuando ellos comenzaron a obedecer, fueron sanados completamente, porque su obediencia fue evidencia, su obediencia fue evidencia de su fe. Así que imagínense, este hombre podía haber cuestionado a Jesús, pero Jesús, ¿cómo vamos a ir allá? Recuerden que estaba lejos de Jesús, gritaron, y mientras ellos iban caminando, dice el relato, fueron limpiados. Primera
característica actitud de estos 10 leprosos. Primero vimos, clamaron a Jesús. Segunda actitud, confiaron en Jesús. Pero ahora la historia da un vuelco, un giro inesperado. Ahora vamos a ver qué hizo solamente una persona de las 10. Versículo 15 hasta versículo 16. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Antes decíamos, los 10 leprosos clamaron, los 10 leprosos confiaron, pero ahora vemos a un solo hombre. Este hombre volvió solamente él solo. Uno esperaría que todos los 10 volvieran corriendo a Jesús para agradecerle por un nuevo comienzo en la vida, pero solo uno lo hizo, y ni siquiera el que lo hizo era judío. Imagínense esa gente así, muriéndose ya en vida. Cuando iban caminando se dieron cuenta de que estaban sanos y ni siquiera volvieron para dar gracias, siguieron su camino, pero solo uno, y acá lo marca bien Lucas, era samaritano, el único que volvió a dar gracias. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, versículo 15, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios en alta voz. ¿Entiende bien eso? Cuando se dio cuenta que estaba sanado, volvió hacia ese Jesús que él clamó y volvía, gracias a Dios, y gritando, gracias a Dios por enviar a Jesucristo, gracias a Dios, te alabo Dios por lo que tú eres, por tu misericordia, por tu amor. Iba volviendo hasta encontrar a Jesús, iba glorificando a Dios. Aunque su acento extranjero sonara distinto, a él ninguna otra cosa le importaba sino glorificar a Dios. Este hombre, cuando vio su condición y vio cómo había sido sanado, volvió y iba glorificando a Dios. El milagro que siempre había soñado finalmente se producía. Cuán agradecido debió haber estado este samaritano, porque Dios había traído a Jesús a la región. Porque si Jesús no hubiese pasado por ese lugar, estos hombres leprosos, este hombre leproso, este samaritano seguramente iba a morir en ese lugar. Entonces este samaritano decía, gracias a Dios por traer a Jesús a esta región. Gracias a Dios por enviar a Jesús a este lugar. Y gracias a Jesús por el amor que le hizo prestarle atención y atender a su necesidad. Si Jesús podía escuchar a los leprosos y entrar en la aldea. Él no tenía ninguna necesidad de sanar a estos hombres. Pero la compasión y la misericordia de Jesús le hizo prestar atención a su necesidad. Y este hombre volvía dando gracias a Dios por haber enviado a Jesús por esa región y porque Jesús escuchó a su necesidad y porque Jesús atendió a su clamor. Y también este hombre samaritano volvía dando gracias por la gracia y el poder de Dios que le dio la sanidad. Tenía motivo para glorificar a Dios. Dice, no aparece ahí, dice Salmos capítulo 107, versículo 22, de la versión de las Américas, dice, démosle muestra de gratitud y presentémosle ofrenda, anunciemos entre gritos de alegría las maravillas que ha hecho, dice el salmista. Y dice el salmista, Salmo 17, versículo 8, versículo 15, versículo 21, versículo 31, dice las mismas palabras, alaben la misericordia de Jesús y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Este samaritano estaba alabando la misericordia que Jesús tuvo en su vida. Este hombre volvió solo. Mientras volvió solo, dice que venía glorificando
a Dios en alta voz. ¿Qué más hizo? Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. La segunda actitud de este hombre samaritano, volvió y se postró a los pies de Jesús. Reverencia. Y le agradeció. Humildad. Cuando se encontró con Jesús, lo primero que hizo fue arrodillarse y dice, rostro en tierra, esto, la frente en la tierra, no así nomás, inclinado en tierra, dándole gracias. Y este era el samaritano, y es la escena maravillosa. Allí a la distancia han quedado los 9 que también había sido sanado. Pero aquí delante de Jesús de Nazaret está un hombre que mira sus manos y que probablemente dice algo así, es increíble. Es increíble, por primera vez en mucho tiempo puede acercarse a un grupo de personas sin necesidad de ocultar su rostro y de gritar que es inmundo. Se acerca y puede estar con personas, arrodillarse y no decir inmundo, inmundo, ya esa palabra no va a estar mal en su boca. Postrado con el rostro en tierra, le da gracia. Yo estoy convencido de que no fueron unas formales muchas gracias para regresar pronto a casa, sino que una y más veces repetía con tanta sencillez de lo profundo de su corazón, dándole gratitud al Señor. No dice que uno piensa, se postró, gracias, uno se imagina, no. Gracias Jesús, gracias, 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 gracias. No se cansaba de decir gracias y arrodillado ahí, gracias. Si miraba las manos, estaba sano, gracias, gracias Jesús, gracias, gracias. Continuamente le daba gracias a Jesús. Continuamente le daba gracias a Jesús. En el versículo 17 y 18 dice, respondiendo Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No hubo quien volviese a Dios, sino solamente un extranjero. Y muchos de los comentaristas dicen que quizás los otros, que eran judíos, consideraban que merecían ser sanados por pertenecer a la raza escogida. Porque no dice la Biblia por qué estos 9 no volvieron. No dice. Pero hay una posibilidad que puede ser esa. Y fíjense en que volvió solamente una persona que era samaritana. Y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vimos la actitud de este samaritano, volvió glorificando a Dios en alta voz. Segundo, volvió y se postró a los pies de Jesús. Tercero, versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Volvió a su casa, escuche bien, con el cuerpo sanado y su alma salvada. Este samaritano volvió a su casa con el cuerpo salvado y su alma salvada, sanada. Al llegar a Jesús, el hombre recibió algo mucho más que sanidad física. También fue salvado de sus pecados. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Son las mismas palabras que le dijo la mujer arrepentida que ungió los pies de Jesús. Este hombre no se levantó del suelo, fíjense, hasta que Jesús se lo ordenó. Estuvo todo en tierra. Cuando Jesús dijo, levántate, recién se levantó. Esta frase no fue dicha a los otros 9 que solamente fueron sanados. Los otros 9 fueron sanados. Este hombre no fue solamente sanado, sino también fue salvado. Es decir, que Jesucristo le otorgó la salvación de su alma.
En tanto que es maravilloso, queridos hermanos y amigos, experimentar el milagro de la sanidad física, es aún más maravilloso experimentar el milagro de la salvación eterna. Vos podés curar, Dios te puede curar. Y es maravilloso cuando Dios cura una enfermedad. Pero ¿sabes qué es más maravilloso? Cuando Dios te salva y te da la salvación, que uno no lo merece. También le dice, levántate, vete. Es decir, este samaritano volvería con los suyos para contarle cómo Jesús tuvo misericordia de él, dándole una nueva vida. ¿Qué experiencia para este hombre samaritano? Jesús dice, vete, tu fe te ha salvado. Imagínense este hombre regresando por el camino y de lejos ver a su familia. Él nunca más iba a poder ver a su familia. Nunca más iba a poder abrazar a su esposa ni a sus hijos. Ahora podía regresar a su familia y contarle lo que Jesús hizo en su vida. En la Biblia, queridos hermanos y amigos, la lepra siempre ha sido un tipo del pecado. En la Escritura muestra al leproso como un tipo del pecador viviendo en vergüenza, debilitado y gastados por los efectos terribles del pecado. Cuando la Escritura muestra al leproso, también es un tipo del pecador, del hombre pecador. ¿Por qué? Porque el hombre pecador vive en vergüenza, debilitado y gastado por los efectos terribles del pecado. Dice Isaías capítulo 1, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón y podridas llagas. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cómo Dios ve el pecado del hombre? Como llaga podrida. Como llagas podridas. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Fíjense, no dicen que el hombre es bueno, el hombre es limpio. Dios lo ve al hombre como suciedad. Como suciedad, así lo ve Dios al hombre. Y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Quiere decir esto, nuestras mejores obras para Dios son como trapo de inmundicia. ¿Qué era el trapo de inmundicia? Era el trapo que envolvía a los leprosos. Y cuando era sacado ese trapo, salía la carne arrancada podrida. Dios ve nuestras mejores obras como un trapo podrido. Por eso el hombre no se puede salvar por sus obras. Porque la mejor obra que pueda hacer el hombre, Dios lo ve como algo podrido. Fíjense cómo Dios ve a las personas que son pecadoras. Y es tu condición, querido amigo. Si todavía Cristo no es tu Salvador, ¿sabe qué? El pecado te está de a poquito destruyendo. Y lo que vos querés hacer para Dios, que son cosas buenas, Dios lo ve como algo podrido. Pues yo no conozco el Dios de la Biblia. Yo el Dios de la Biblia es amor, misericordia, sí. También existe este Dios de la Biblia. Un Dios santo y justo. En la vida espiritual podemos aplicar que un leproso representa al hombre sin Dios, viviendo atado al pecado. Como cantábamos antes, rompió mis cadenas. Si Cristo no hubiese roto nuestra cadena, todavía seguiríamos atados al pecado. La maldición y sus consecuencias es vivir bajo la derrota, el fracaso, la desesperanza y destrucción. Fíjense, querido amigo, si Cristo no está en tu vida, vos estás viviendo en maldición, atado al pecado, en derrota, en fracaso, en desesperanza, en destrucción. Vivir bajo la maldición de pecado, de lepra, es vivir sin paz. Entonces te preguntarás, querido amigo, ¿qué debo hacer? Si yo soy esa persona que Dios me ve mi pecado como algo podrido, mejores obras como algo podrido, entonces, ¿qué tengo que hacer? Creerle a Jesús. Dice Juan capítulo 11, versículo 25-26, cuando Jesús va y resucita allí a Lázaro y le dice a Marta y María, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir eso?
que el hombre cuando nace muerto en su delito y pecado. Y cuando Dios le revela la gracia por medio de la fe y este hombre escucha el Evangelio, Dios le da vida. Por eso dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en nuestro delito y pecado. Jesús no solamente dice que da vida, y dice también, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús no solamente da una nueva vida, sino que aquellas personas que son hijos de Dios no van a morir eternamente en la condenación eterna. ¿Cuántas personas solo buscan el favor de Dios, una sanidad, una bendición económica, salir de un problema, pero no quieren responsabilidad ni renunciar a la vieja y pasada manera de vivir conforme al pecado y al mundo? Querido amigo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir esa condición allí de probable, esperando que llegue la muerte? ¿O va a clamar a Jesús por misericordia para que pueda salvarte? Y a los que un día Cristo nos salvó, nos sacó de esa lepra espiritual, querido hermano, pidamos al Altísimo que nos dé una conciencia más profunda de nuestra culpabilidad y desmerecimiento. Nosotros no merecemos que Cristo me salve. No merecemos el amor de Dios. Y esa es nuestra oración. Que seamos conscientes de que realmente nosotros éramos culpables y que no merecíamos la salvación, pero por pura gracia y por puro amor Dios nos salvó. De ahí es que emana la gratitud. Yo puedo decir que un corazón agradecido. El hombre que cada día reconoce de cuánto es deudor de la gracia divina, alaba y bendice a Dios constantemente. La gratitud es una planta que florece cuando tiene por raíz la humildad. Y hoy lo que estamos delante del Señor, delante de la mesa, estamos delante de la mesa dándole nuestra gratitud. No le venimos a pedir, le venimos a agradecer. Porque en un día vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice un himno que cantábamos en la cena: venid, cantad, de gozo en plenitud, y da loor al que su sangre dio. Y luego en ella nos lavó, de nuestra lepra nos limpió y nos libró de nuestra esclavitud. Dice el coro: Él nos libró de culpabilidad y nos limpió para la eternidad. De toda bendición celeste nos colmó, precioso Salvador, el que por nosotros murió. Qué momento para dar gracias a Dios por la entrega de Jesucristo y por cómo estábamos nosotros antes de llegar a Dios. Si Dios no hubiese permitido que Cristo pasara por el camino de nuestra vida, hoy estaríamos como mucha gente está afuera, pudriéndose en el pecado, esperando la muerte. Querido amigo, no desperdicie la oportunidad que Dios te da hoy. Arrepíntete de tu pecado y pide a Jesús por misericordia. Y queridos hermanos, agradecemos a Dios y la vamos por darnos esta nueva oportunidad de poder estar rodeando los símbolos del Señor, que un día Él dejó para que hagamos memoria de Él hasta que venga a buscarnos. Vamos a orar por la palabra y también por el pan. Oramos. Gracias, Padre Celestial, te damos por tu santa palabra. Padre, como veíamos en este milagro, nosotros antes también estábamos en la misma condición. Nuestra vida espiritual era una vida espiritual que nos llevaba a una muerte sin esperanza. El pecado iba pudriendo cada una de nuestras vidas, vivíamos en derrota, en vergüenza, sin paz, sin esperanza. Pero un día Cristo vino a buscarnos y a salvar lo que estaba perdido. Yo no busqué a Jesús porque yo estaba perdido, Jesús me buscó a mí. Y gracias a Jesús por bajar de allí de tu misma gloria y venir a este mundo a hacerte un hombre, a hacerte un siervo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias a Jesús porque con tu sangre preciosa
nos limpia de todo nuestro pecado, nos limpia esa lepra espiritual que contamina nuestra alma. Y clamo a ti, oh Dios, por estas personas que asisten regularmente a la iglesia, para que tú les salves y ellos puedan comprender que necesitan un Salvador. Gracias por estos símbolos que hoy podemos recordar, esta preciosa fiesta en que recordamos a través del pan que simboliza ese cuerpo que fue roto, molido por nuestros pecados. Gracias, Cristo, por entregar tu cuerpo para salvar nuestra vida. Y gracias, Cristo, porque tú nos has dado vida eterna. Y dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y gracias, Padre Celestial, porque hemos creído en Jesucristo y tenemos vida eterna. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Que alabamos y glorificamos. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús, el que pronto vino a buscarnos. Amén.